El Gobierno Nacional expidió el decreto 1390 de 2025, mediante el cual se declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Al respecto planteó 4 puntos fundamentales. 1. Convocatoria a la Corte Constitucional a una sesión extraordinaria para evaluar el decreto. Este interrogante ya fue resuelto mediante comunicado de la Corte Constitucional del 23 de diciembre de 2025. En dicho pronunciamiento, la Corporación aclaró que asumirá el control judicial del decreto 1390 de 2025 y de los decretos legislativos que se dicten en su amparo, una vez finalice la vacancia judicial y se reanuden las actividades. Esta decisión es acertada. La vacancia judicial está reglamentada en el decreto 546 de 1971 y en la ley 270 de 1996 estatutaria de la Administración de Justicia, normas que no prevén la suspensión de dicho receso por parte del presidente de la Corte ni de su sala plena. Proceder en forma contraria habría proyectado una imagen de politización o de ceder ante las presiones externas, contradiciendo la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial. Además, en términos prácticos, resultaría inviable que la Corte emitiera un fallo de fondo sobre la constitucionalidad del decreto en un plazo tan reducido como los 20 días que dura la vacancia judicial. 2. La suspensión del decreto 1390 de 2025. Algunos doctrinantes insisten en que la Corte Constitucional puede suspender el decreto que declara el estado de excepción en virtud del cambio de jurisprudencia que adoptó esta corporación en el auto 272 de 2023. Considero que esta posición no es acertada por 3 razones. Primera, porque si bien la Corte Constitucional determinó que es posible suspender normas en el marco del control de constitucionalidad, se trata de supuestos de demanda contra disposiciones abiertas o manifiestamente inconstitucionales y con efectos irremediables, o que llevan a eludir el control de constitucionalidad. Por tanto, la suspensión hace referencia a normas que sean controladas por la Corte a través de acción pública de inconstitucionalidad. La segunda razón, la sentencia C-179 de 1994 declaró la inexequibilidad de las normas que establecían la facultad de la Corte Constitucional de disponer la suspensión de decretos que declaren los estados de excepción. Conforme a los artículos 212 a 215, únicamente le corresponde decidir definitivamente sobre su constitucionalidad de manera automática. En este sentido, existe una línea jurisprudencial específica en materia de prohibición de suspensión de decretos legislativos por parte de la Corte Constitucional, lo cual fue constatado en la sentencia C-352 de 2017 y en el auto 272 de 2023. Y la tercera razón, los argumentos del auto 272 de 2023 solo están relacionados de manera genérica sobre la necesidad de suspender leyes inconstitucionales para evitar daños al ordenamiento jurídico y no sobre decretos de estados de excepción, lo cual requeriría una argumentación mayor y especial debido a la naturaleza jurídica de estas normas y a su tensión con la necesidad de adoptar medidas urgentes y excepcionales para conjurar una determinada crisis. Sería necesario, por tanto, cambiar la jurisprudencia y dentro de este cambio argumentar por qué, a pesar de que se trata de un control automático y posterior, el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de suspender normas de estado de excepción que pueden ser abiertamente inconstitucionales. 3. Insuficiencia de las razones para la declaratoria. Es necesario revisar si los argumentos del gobierno cumplen con los requisitos de sobreveniencia e imprevisibilidad. El decreto argumenta que el Congreso negó en 2 ocasiones la ley de financiamiento por 12 y 16 billones de pesos. Si bien esto impacta las finanzas públicas, no constituye una razón suficiente para un estado de excepción. Bajo el principio de separación de poderes, es previsible que el legislador niegue o no tramite propuestas del Ejecutivo. Por ende, no es un hecho sobreveniente ni extraordinario. Por otro lado, una de las medidas a adoptar consiste en la imposición de impuestos saludables, con la finalidad de contribuir con la preservación de la salubridad pública. Respecto a esta medida, no se observa que haya una necesidad clara de declarar el estado de excepción. Veamos.
La argumentación del decreto, o en la argumentación del decreto, no se evidencia que se está ante un problema de salubridad pública excepcional en el territorio nacional y cómo esta situación puede afrontarse con la imposición de medidas tributarias y no por medio de otras medidas. Si bien es necesario fortalecer el programa de atención primaria en salud y promoción de hábitos saludables para reducir la incidencia de enfermedades crónicas y el gasto asociado con enfermedades de alto costo, dichas medidas hacen parte de una discusión más amplia sobre la reforma al sistema de salud que se debe adoptar en el Congreso de la República. En cuanto a la evasión y elusión fiscal, son problemas de política tributaria. La adopción de medidas para el fortalecimiento de la capacidad institucional del recaudo hace parte de una reforma más estructural, donde se replantee las reglas constitucionales y legales de la política fiscal, lo cual está por fuera de las competencias ejecutivas activadas por medio del estado de excepción. Ante una eventual inconstitucionalidad del decreto 1390 de 2025, es posible que aumente el costo hacia la nación en la medida en que estará obligada judicialmente a devolver los dineros que fueron recibidos por una medida inconstitucional. A pesar de que haya un aumento en el recaudo producto del estado de excepción, este generará costos a mediano plazo en la medida en que deberá devolver lo recaudado por dicha medida, es decir, podría ser peor el remedio que la enfermedad. 4. Finalmente, es necesario entender que el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional conlleva poner en el centro de la discusión la necesidad de adoptar una política fiscal de Estado, con una legitimidad democrática más clara, con vocación de permanencia y no políticas fiscales coyunturales del gobierno de turno. También es necesario contar con un Congreso de la República fiscalmente responsable que adopte las medidas necesarias para renovar la política fiscal, el sistema de recaudo, con miras a aumentarlo y en general la estructura que reglamente la capacidad institucional fiscal para lograr que no responda a situaciones de momento y menos a través de estado de excepción en escenarios de crisis fiscal.